En los días antiguos, cuando la tierra aún recordaba la voz de su creador, existía una región fértil y próspera conocida como el Valle del Jordán. Allí se levantaban ciudades ricas, rodeadas de campos verdes, comercio abundante y vida constante. Entre todas ellas, dos destacaban por su esplendor: Sodoma y Gomorra. A los ojos humanos, eran ciudades exitosas. Sus mercados estaban llenos, sus caminos siempre transitados, sus casas rebosaban lujo. Pero bajo esa apariencia de prosperidad, algo se estaba pudriendo lentamente. La injusticia se había vuelto costumbre, la violencia era tolerada, el pecado ya no causaba vergüenza. Los débiles eran oprimidos, los inocentes eran ignorados y la maldad era celebrada como libertad. Día tras día, la conciencia se endurecía, y la voz de Dios era ahogada por el ruido del orgullo humano. Y entonces, algo comenzó a suceder. El clamor de esas ciudades comenzó a subir, no como una oración, sino como un grito de dolor. Un clamor tan fuerte que llegó hasta el cielo. Dios, que todo lo ve, escuchó. No porque ignorara lo que pasaba, sino porque su justicia siempre actúa con verdad. Él no juzga sin conocer, ni castiga sin advertir. Por eso decidió enviar mensajeros para ver con sus propios ojos la condición de aquellas ciudades. No llegaron como jueces, llegaron como testigos. Los mensajeros del cielo. Cuando el sol comenzaba a descender, dos hombres se acercaron a las puertas de Sodoma. A simple vista parecían viajeros comunes, cansados por el camino. Pero en realidad eran mensajeros del Altísimo. En la entrada de la ciudad estaba Lot, sobrino de Abraham. A diferencia de muchos habitantes, aún conservaba sensibilidad espiritual. Al ver a los visitantes, algo en su interior se estremeció. Supo que no eran hombres comunes. Se levantó rápidamente, se inclinó ante ellos y les rogó que aceptaran hospedarse en su casa. Insistió con urgencia, casi con temor, hasta que finalmente aceptaron. Apenas cayó la noche, la atmósfera cambió. La oscuridad parecía más densa. El silencio se volvió inquietante. Y entonces comenzaron los pasos. Muchos pasos. Hombres de toda la ciudad, jóvenes y ancianos, rodearon la casa. Sus voces eran agresivas, su intención evidente. Gritaban, exigían, golpeaban la puerta con furia. Lot salió para hablarles. Intentó razonar. Intentó detener la locura que se había apoderado de ellos. Pero el corazón de aquella multitud estaba endurecido. Fue entonces cuando los visitantes actuaron. Con una sola acción, dejaron ciegos a los hombres que atacaban la casa. La confusión se apoderó de ellos. Buscaban la puerta, tropezaban, gritaban, pero no podían encontrarla. Entonces los ángeles se volvieron hacia Lot y hablaron con voz firme. Esta ciudad ha llegado a su fin. El clamor contra ella ha subido hasta el cielo. Toma a tu familia y huye, porque esta noche será destruida. Lot quedó paralizado. Durante años había vivido allí, había hecho negocios, había formado una vida. Y ahora debía abandonarlo todo. Corrió a advertir a sus yernos, prometidos de sus hijas. Les habló con urgencia, les dijo que el juicio venía, que debían huir. Pero ellos se rieron. Pensaron que era una exageración, una locura. La noche avanzó, y la oportunidad se desvanecía. El momento decisivo. Al amanecer, los ángeles tomaron a Lot, a su esposa y a sus hijas de la mano. Literalmente los sacaron de la ciudad. La misericordia de Dios los empujaba hacia la salvación. Antes de partir, una orden fue dada con absoluta claridad. No miren atrás, no se detengan en el valle, huyan por sus vidas. Mientras corrían, el cielo comenzó a cambiar. El aire se volvió pesado. El viento soplaba con una fuerza desconocida. Algo terrible estaba por suceder. Y entonces, ocurrió. Desde lo alto, fuego y azufre comenzaron a caer sobre Sodoma y Gomorra. La tierra tembló, los edificios se desplomaron. El humo ascendió como una columna que oscurecía el cielo. El juicio había comenzado. En medio de la huida, el corazón de la esposa de Lot se llenó de añoranza. Pensó en su hogar, en su pasado, en todo lo que dejaba atrás. Y por un instante, volvió la mirada. Ese instante fue suficiente. Su cuerpo quedó inmóvil, convertido en una estatua de sal. Un símbolo eterno de lo que sucede cuando el corazón se aferra a aquello que Dios ha ordenado dejar atrás. El fuego había caído, la tierra había temblado. Las ciudades que una vez estuvieron llenas de ruido, vida y orgullo, ahora yacían en completo silencio. El amanecer encontró al valle cubierto de humo espeso. Donde antes hubo risas, comercio y abundancia, solo quedaban ruinas humeantes y ceniza. El viento soplaba entre los restos de Sodoma y Gomorra como un lamento constante, como si la misma tierra recordara lo que había sucedido.
Lot y sus hijas avanzaban lentamente por el camino montañoso. Nadie hablaba, no hacía falta, el peso de lo ocurrido era demasiado grande para expresarlo con palabras. Habían sobrevivido, pero lo habían perdido todo. Cada paso los alejaba de las ciudades destruidas, pero no del recuerdo. El olor del humo aún estaba en el aire. El cielo, aunque comenzaba a aclararse, parecía cubierto por una tristeza profunda. Lot miró hacia atrás solo una vez, no para desobedecer, sino para confirmar que aquello que había sido su hogar ya no existía. Comprendió entonces que el juicio de Dios no había sido impulsivo. Había sido definitivo. Abraham y la columna de humo. Muy lejos de allí, Abraham despertó temprano aquella mañana. El silencio del amanecer fue interrumpido por una imagen imposible de ignorar. Desde la distancia, observó una enorme columna de humo que se elevaba desde el valle, como el humo de un horno encendido. Abraham entendió de inmediato. Recordó su conversación con Dios. Recordó cómo había intercedido, preguntando si el Señor destruiría la ciudad si había justos en ella. Recordó la misericordia ofrecida y la oportunidad desperdiciada. Y comprendió que Dios había actuado con justicia, no con crueldad, no con placer, sino con verdad. La vida después del juicio. Lot y sus hijas se refugiaron en una cueva en las montañas. El miedo aún los acompañaba. Habían salido de una ciudad corrupta, pero la herida espiritual permanecía. El pecado no solo destruye ciudades, también deja marcas profundas en quienes sobreviven. Las hijas de Lot, teniendo que quedar solas y sin descendencia, tomaron decisiones equivocadas. Esta es la historia de pecaminosa ciudad de Sodoma y Gomorra. Si este mensaje tocó tu corazón, regálanos un me gusta, suscríbete y compártelo para más historias bíblicas.